Hola, soy Robert ULM y vamos a hablar de aviación ultraligera. Ya sabéis que en abril de 2021 hice un vídeo analizando el entonces proyecto del Real Decreto que regula la aviación ultraligera y que finalmente fue aprobado en octubre del año pasado, 2022, por lo que ahora mismo nos encontramos en una nueva realidad normativa. Estamos ante un nuevo paradigma, resuelve todos los problemas, cumple con todas las expectativas, cambiará realmente nuestra forma de volar. Quédate y analizamos juntos los aspectos más destacables como límites de peso, altura, inconvenientes, ventajas, expectativas, opiniones y si te quedas al final te hago una recomendación. Así que vamos al lío. Os dejo en la descripción el enlace al análisis del proyecto de ley que finalmente ha sido aprobado. Por lo que he podido ver, tal cual, sin modificaciones. Sin duda, los cambios más destacables, y estaremos todos de acuerdo, son el aumento del peso máximo autorizado y de la altura máxima. Vamos con el peso. Sí, señores, hemos pasado de 450 kilos de masa máxima al despegue a 600 kilos. No es tan sencillo como decir 600 kilos y ya está. No, hay que indagar y analizar la letra pequeña y un par de referencias que en el Real Decreto nos pueden un poco confundir. Veamos qué limitaciones se establecen en relación con la masa máxima autorizada al despegue y la limitación de la masa máxima en vacío. Primero hay que entender que la masa máxima autorizada al despegue la determina el fabricante, por lo que hay que referirse al manual de operación. En segundo lugar, hay que entender que la masa en vacío es la masa de la aeronave totalmente terminada y equipada sin combustible utilizable, pero incluyendo combustible no consumible y a tope de aceite, refrigerante y fluidos hidráulicos. Con esto ya podemos entender que el artículo primero del Real Decreto establece que para que las aeronaves tengan la consideración de ultraligero, además de tener un peso máximo de 600 kilos de masa máxima al despegue, también se establece un máximo de masa en vacío en función del peso del combustible en dos casos, con un ocupante o con dos. La norma establece un peso medio de 85 kilos por ocupante y en el primer supuesto contempla dos ocupantes a los que habrá que sumársele el peso del combustible necesario para que el motor funcione a tope durante 2 horas. Le vamos a llamar la carga de 2 horas y 2 personas. En el segundo supuesto establece solamente un ocupante al que habría que sumársele el peso de los tanques completamente lleno. Y a esto le vamos a llamar carga a full gas. Supongamos que tenemos un avión de 450 kilos de masa máxima autorizada en despegue y para saber la masa máxima en vacío hacemos los cálculos. Vamos a suponer que para la carga de 2 horas y 2 personas tenemos que multiplicar 85 por 2 y sumarle, en nuestro caso, consume una barbaridad a tope y he establecido un ejemplo de 50 kilos. Nuestro avión va a consumir 50 kilos de combustible en 2 horas, ahí, a lo bruto, ¿vale? Vamos a tener una carga de 2 horas a 2 personas de 220 kilos. Y calculamos la carga a full gas. Entonces establecemos un solo ocupante, 85 kilos, y le vamos a sumar el peso del combustible totalmente lleno. Si tenemos un depósito de 60 litros, lo multiplicamos por 0,7, y ahí tenemos la cantidad total de kilos de combustible que sumados al peso del ocupante da un total de 127 kilos. Ahora bien, como la carga de 2 horas para 2 personas es mayor, es la que tenemos que tener en cuenta para hallar el límite del peso en vacío. Es decir, 450 kilos menos los 220, obtenemos una masa máxima autorizada en vacío de 230 kilos. Esto quiere decir que nuestro avión, para que obtenga la consideración de ultraligero, debe pesar en vacío menos de 230 kilos. El Real Decreto contempla la posibilidad de que ya haya aviones cuya masa en vacío sea superior a la limitación mencionada, por lo que establece para estos una limitación específica y establece un valor concreto de 145 kilos, haciendo el ejemplo con el avión anterior, 450 menos 145, 305 kilos. Es decir, que nuestro avión
para que siga siendo legal y acorde con el certificado de aeronavegabilidad, debe tener menos de 305 kilos de masa en vacío. Pero si a pesar de ello el avión en cuestión sigue teniendo un peso en vacío superior, encontramos la disposición transitoria primera que dice que tu certificado de aeronavegabilidad mantendrá su validez hasta donde lo determine una nueva ley de certificación que va a sustituir a la actual de 1988. Y se queda así, yo entiendo que es que estará en proceso, así que mientras tanto, pues ahí se mantiene, como sean otros 30 años. Por lo tanto, lo que no está tan claro, al menos que yo sepa, es que de manera automática tú puedas superar desde ya los 600 kilos de peso con tu certificado de 450. En primer lugar, rige el sentido común y habrá que consultar si el fabricante diseñó tu avión concreto, ese modelo de avión que tú tienes, para 600 kilos y adaptó la documentación a la normativa anteriormente vigente en España de 450 kilos, que es probable. En ese caso, habrá que consultar con la ESA el procedimiento para el cambio de certificado de aeronavegabilidad para que recoja la realidad. Pero lo que me preocupa un poco es que haya gente que esté volando aviones diseñados para 450 kilos y crean que por el cambio de la normativa le pueden meter, venga, 150 kilos adicionales de peso ahí a lo loco, Y ciertamente pues podrían estar dentro de los márgenes de la normativa, pero hay que ser conscientes de que estamos operando un avión de 450 kilos y si superamos el peso para el que está diseñado, pues no sé. En cuanto a la altura, como sabéis, ahora se nos permite superar la altitud de transición y volar hasta nivel de vuelo 100, pudiendo superarlo durante 30 minutos hasta nivel de vuelo 130. Cierto es que volando por encima de los 1000 pies reducimos muchísimos riesgos, como por ejemplo impacto contra la fauna, obstáculos, corrientes orográficas, térmicas, turbulencias mecánicas, etc. Y aumentamos la distancia de planeo, ayudando así a tener mayor precisión en una eventual toma fuera de pista. Todo ello es cierto hasta cierto punto, que las cosas se van complicando, aunque va a depender de muchos factores, tanto técnicos como físicos, que son propios de cada avión y de cada persona, y que hay que tener en cuenta a la hora de ascender. Pero bueno, el motivo por el cual no es necesario volar tan alto, pues son dos razones principales. La primera, la configuración del espacio aéreo español, y la segunda, las limitaciones y complicaciones técnicas derivadas de la disminución de presión y temperatura en función de la altura. En cuanto al espacio aéreo, nuestro espacio aéreo nacional se caracteriza por tener grandes CTR sobre los aeropuertos, incluso sobre aquellos que tienen poca o nula actividad, por cierto, y grandes áreas de zonas Papas, Delta y Romeo, que ya sabéis que son las zonas restringidas, las zonas peligrosas y las zonas prohibidas a las que como pilotos de ultraligero no podemos entrar cuando se encuentran activadas. Y es en algunas zonas del país, especialmente en el sur, donde nos encontramos con zonas absolutamente inmensas. Llegan a ocupar incluso provincias enteras, de las cuales todas ellas, no solamente las del sur, sino todas estas zonas, aquellas que no comienzan a nivel del terreno, lo hacen a los 1000 pies, lo cual hace que la limitación de 1000 pies sea vigente en prácticamente buena parte del país. He podido escuchar y leer algunos comentarios que con la nueva normativa aumentarían las incursiones ilegales de espacio aéreo, pero sinceramente no creo que haya nadie que se ponga a volar sin planificar el vuelo detenidamente, ¿verdad? En cuanto a las limitaciones y complicaciones técnicas que podemos encontrar de la altura, son bien conocidas por todos los pilotos, no os voy a descubrir nada nuevo, pero bueno, conviene repasar algunos temas y oye, pues igual suscita una conversación en torno a una cervecilla y pues oye, pues nunca viene mal, ¿de acuerdo? A nadie se le escapa que a mayor altura, menor presión y menor temperatura. Al descender la presión, si no tenemos la palanquita roja de control de mezcla, que no suelen montar los ultraligeros, esta se va a enriquecer en exceso. Vamos a aumentar el consumo sobremanera, lo que nos puede llevar a consumir más combustible del que tenemos planificado y meternos en algún problema. Además, este descenso de presión viene a significar que las moléculas del aire están más separadas y hay menor número de ellas por unidad de superficie alar y se va haciendo difícil deflectar el aire suficiente con los planos para mantener la altitud, incluso reduciendo la capacidad de mando en la superficie de control y también reduciendo la capacidad de empuje, mejor dicho, la capacidad de tracción de nuestra hélice, por lo que necesitaremos cada vez mayor velocidad.
Esta situación, llevada al extremo, llega al punto en el que la velocidad de pérdida sea igual a la Vmax, es decir, a la velocidad máxima estructural del avión, siendo este uno de los límites de la envolvente de vuelo conocido como Coffin Corner. Ten por seguro que nadie, en su sano juicio, llevaría el avión hasta ese punto de manera voluntaria, a menos que seas piloto de pruebas, ¿eh? Otro inconveniente que nos podemos encontrar con volar una altitud excesiva es que nos podemos encontrar con la necesidad de tener que hacer un descenso muy largo y, en el peor de los casos, abrupto, porque hayamos iniciado tarde la maniobra, por el motivo que sea, y vamos a tener el motor a ralentí durante mucho tiempo, más que suficiente como para que nos empiecen a preocupar la formación de hielo en el carburador, que ya sabéis que con el amigo Venturi, ese hielo se puede formar a partir de los 15 grados sobre cero, es decir, no hace falta que haya mucho frío ni grandes condiciones engelantes. Y ya que menciono las condiciones engelantes, pues es fácil imaginar que será más probable encontrarlas a mayor altura debido a la menor temperatura. Y en ciertas condiciones de humedad podemos llegar a cargar hielo en los bordes de ataque de planos y hélice, perdiendo rendimiento en primer lugar, y en casos extremos perdiendo mando, algo nada deseable. Y por último, mencionar otra limitación, en este caso física, seguro que hay más, es la hipoxia, amigos. En las aeronaves ultraligeras pues no son presurizadas, a menos que yo conozca. Bueno, igual hay algún modelo ahí que se sale del tiesto y va presurizado a tope, o alguno de vosotros que, pues mira, yo me pongo oxígeno y tan feliz que voy, ahí con mis 13.000 pies, sin ningún problema. Pero bueno, siendo realistas, la mayor parte de nosotros pues no disponemos ni de oxígeno ni de cabina presurizada, y entonces tenemos que atender a la cuestión de la hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? Es la falta de oxígeno en la sangre debido a que al organismo le resulta más difícil extraer el oxígeno del aire que respira cuando éste se encuentra a baja presión. Los primeros síntomas son inofensivos, pero de manera inadvertida perjudica las capacidades cognitivas del cerebro, y para pilotar las necesitamos absolutamente todas, Pero como el factor tiempo influye aumentando el riesgo de hipoxia a medida que aumenta el tiempo de exposición, la norma lo ha tenido en cuenta y nos permite cruzar la frontera solo durante media hora hasta un límite máximo de 13.000 pies. La realidad es que cada persona tiene su propia tolerancia a la hipoxia, y hay que saber que hábitos como el tabaco aumentan el riesgo, así que conviene no dejarse llevar por la emoción y no ponernos a subir ahí como loco, ahí a tales altitudes y sin tener en cuenta esta cuestión. Yo, por mi parte, he tenido la oportunidad de visitar lugares de gran altitud, como por ejemplo los géseres del Tatio en Chile, Cuzco y el lago Titicaca en Perú. Incluso aquí en España subí el Veleta en bicicleta. Y ya os digo que se nota muchísimo el esfuerzo físico adicional y la sensación de globo que se tiene en todo momento. Es como un aturdimiento que, bueno, no es grave si no tienes mal de altura, que ya te empieza a doler la cabeza, porque estamos hablando de estancias de un día entero o de varios. Es un problema. En estos casos ha habido una adaptación previa. Yo no quiero ni pensar lo que se tiene que sentir al ascender a tanta altura en tan poco tiempo, en menos de a lo mejor de 1 hora, 2 horas, ¿no? Y además estando a los mandos de una aeronave con la destreza mental que ello requiere. Así que vamos a ver que no hace falta llegar a los 3.000 metros para que comencemos a perder facultades sin darnos cuenta. Así que, amigos, poca broma con las grandes altitudes. En el terreno de la opinión, en cuanto al peso, a pesar de lo tarde que ha llegado la reforma y el haber perdido competitividad en el sector durante todo este tiempo, siempre es bienvenido una actualización de la normativa que nos adapte a nuestro ámbito social y económico. En cuanto a la normativa en relación a la altura de los 10.000 pies, pues he podido leer opiniones contradictorias, algunas de ellas cargadas de temores que considero infundados, ya que en la práctica yo creo que vamos a volar casi igual que lo hacíamos antes. Vamos a ser nosotros mismos los que, aplicando el conocimiento, el sentido común y la experiencia, pongamos en valor todos los pormenores de nuestro vuelo y decidamos las alturas idóneas de cada tramo, recayendo toda la responsabilidad y capacidad de decisión en nosotros como pilotos, que es como yo creo que debería haber sido siempre. ¿En qué cuestiones crees que se ha perdido una oportunidad? Ya hemos estado viendo desde hace meses que los proyectos no incluían algunas de las peticiones, como la de integrar la licencia RTC, es decir, la licencia de radiotelecomunicaciones, en la licencia de ULM, de manera que todos los pilotos noveles puedan usar la radio sin más trámites ni retrasos desde el primer día que están volando con su nueva licencia, aumentando así la seguridad en el vuelo. Tampoco incluyen referencias a algún sistema que permitiera abrirnos una puerta a la vía aeronáutica profesional diferente a la de instructor de ULM, es decir, de alguna manera que los pilotos de ultraligero puedan incorporarse a través de algún curso, imagino, específico, a través del cual obtener la licencia PPL.
y tampoco se iba a permitir la entrada de ultraligeros a ninguna de las clases de espacio aéreo controlado VFR con la condición siquiera de equipar transponder, así que quizás no sea necesario. ¿Cambiará realmente nuestra forma de volar? Pues sinceramente, amigos, yo creo que no. Esta normativa lo que viene es adaptarse a la realidad que ya había. No pretende otorgar mayores competencias de vuelo a las aeronaves ultraligeras y tampoco creo que esto fuera una demanda mayoritaria en el sector, que disfruta de un vuelo deportivo sencillo, en su mayor medida local y a su vez asequible, y muchas voces opinan que aquellos que demandan mayores competencias de vuelo las pueden encontrar en PPL. ¿Resuelve todos los problemas? En cuanto a si la normativa resuelve todos los problemas que puedan existir en el sector, pues entiendo que deberíamos preguntárselo a los profesionales, a aquellos que quieren invertir o a aquellos que quieren crecer y apostar en el sector y desarrollarlo, pues vienen encontrando numerosos problemas en su mayor medida de tipo administrativo y legal, a la hora pues de crear nuevas infraestructuras, en cuestiones de calificaciones, certificaciones de construcción amateur, funcionamiento de aeroescuelas, etcétera. Un sinfín de procedimientos que muchos que lo llevan a cabo consideran que son tremendamente largos y tediosos, además de costosos, pero entiendo que este Real Decreto no pretendía en ningún momento agilizar todos estos trámites. Yo, desde el punto de vista de un piloto de ultraligero, creo que podemos estar muy contentos con esta nueva normativa, y lo único que se puede reprochar es que se haya tardado tantísimos años en actualizarse, con el perjuicio que ello ha conllevado al sector en términos de mercado y competitividad internacional, que espero se recupere más pronto que tarde. Y final. Y bueno, amigos, si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte que sigas escuchándome, porque si no hubieras llegado hasta aquí, pues que no estarías viendo el agradecimiento, ¿no? Evidentemente. Como digo, al principio del vídeo te iba a hacer una recomendación. Se trata del canal de Juan Juez Aviación. Te dejo aquí mismo, aquí un rotulillo. Es muy interesante, Juan Juez Aviación, así que no te lo pierdas. En próximos vídeos os iré dando más recomendaciones, porque hay muchísimas perlitas por ahí que conviene tener en vuestros favoritos, conviene suscribir, tener ahí una buena lista de canales interesantes. Y oye, bueno, pues si tienes en consideración tener el mío, pues oye, pues yo que te lo agradezco, ¿eh? Bueno. Y por último, además de pedirte que te suscribas al canal, que es que compartas el vídeo. A lo mejor tienes un amigo que quiere ser piloto y no se anima, o un vecino que es astronauta y los 10.000 se le quedan cortos, o tu primo que es piloto de pruebas y vuela buscando los límites de la envolvente de vuelo y regresa con vida, o tu cuñado que a lo mejor ha subido el Everest sin oxígeno varias veces, y con los ojos cerrados, marcha atrás, de las gatas, y no conoce lo que es la hipoxia, o yo qué sé, a lo mejor conoces algún fabricante de aviones que quiera diseñar aviones de 600 kilos, comparte y comenta. Así que nada, nos vemos, amigos, hasta el siguiente vídeo.